En un mundo donde la gravedad y el movimiento parecían inexplicables, un joven Isaac Newton se abría paso en el siglo XVII. Nacido en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra en 1643, su vida estuvo marcada por una búsqueda incesante del conocimiento. Isaac era hijo de un dueño de tierras y un comerciante local, pero después de la muerte de su padre, su madre se casó con un hombre mayor, dejándolo bajo el cuidado de un tío abuelo. Esta infancia marcada por la soledad y la pérdida lo llevó a desarrollar una mente curiosa y analítica. La vida en Cambridge se convirtió en su hogar durante los siguientes 3 años. Fue allí donde encontró apoyo, amistades y sobre todo, un sentido de pertenencia que faltaba en su infancia. Newton asistía a la escuela en Grantham y luego al Trinity College. Isaac Newton fue un estudiante brillante y audaz, pero también era introvertido y tímido. Sin embargo, cuando se le presentó una oportunidad para demostrar sus habilidades, no dudó en aceptar el reto. Con solo 26 años, se convirtió en miembro de la Royal Society y pronto comenzó a establecerse como uno de los principales científicos del mundo. Su famoso método de las leyes del movimiento revolucionaría la forma en que se entendía la física y su teoría sobre el color y la luz, así como sus experimentos con óptica, contribuyeron a entender mejor el comportamiento de la materia. Pero Newton no se limitó a la teoría, su pasión por la matemática y la astronomía lo llevó a crear una obra maestra que cambiaría para siempre la forma en que veíamos el universo. En 1687 publicó su libro más famoso, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. En él, Newton presentaba sus leyes del movimiento y la gravedad universal. Fue una obra que desafió a la Iglesia Católica y al establishment científico de su época. Pero Newton no solo fue un genio en el campo de las ciencias, también tuvo una pasión por la alquimia y la filosofía. Sus experimentos con la transmutación de metales y sus teorías sobre la naturaleza del alma lo llevaron a profundizar en los misterios de la vida y la muerte. A pesar de su éxito, Newton se vio envuelto en una serie de batallas legales por el derecho a ser rector de la Universidad de Cambridge. Finalmente, logró obtener este cargo, pero la lucha le cobró un alto precio. Su salud comenzó a declinar y su corazón se volvió cada vez más amargo. En sus últimos años, Newton se alejó del mundo científico y se sumergió en la búsqueda de la inmortalidad. Creía que con la ayuda de la alquimia, podría alcanzar esta meta y unirse a los grandes pensadores de la historia. La vida de Isaac Newton es un ejemplo de cómo una mente curiosa y analítica puede cambiar el curso de la humanidad. Pero también es un recordatorio del precio que se paga por perseguir las propias pasiones, sin importar cuán elevadas o peligrosas sean. En el año 1665, Newton regresó a su hogar en Woolsthorpe después de que la Universidad de Cambridge cerrara debido a una epidemia de peste. Durante este periodo de tiempo, desarrolló sus teorías matemáticas y físicas más significativas, incluyendo su famoso teorema del cálculo. Newton se centró en el trabajo de Kepler y Galileo, buscando entender los movimientos celestes y terrestres. Estudiaba con gran intensidad, a menudo pasando largas horas sentado en una silla, pensativo, mientras observaba las hojas caer del árbol que tenía enfrente. Su trabajo en el cálculo, particularmente su teorema del punto fijo y la ley de los cuadrados parciales, lo llevaron a desarrollar herramientas matemáticas innovadoras. Estos avances permitieron a Newton estudiar problemas complejos en mecánica y óptica. Newton también estaba fascinado por la luz y su comportamiento. Realizó experimentos con prisma de cristal para demostrar que la luz blanca está compuesta por colores del arco iris, lo que llevó a la formulación de la ley de refracción. Las obras de Newton se publicaron en 1687 bajo el título Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, y su influencia en la física, astronomía y matemáticas fue inmensa. Sus ideas sobre la universal gravitación, el movimiento y las leyes del universo cambiaron para siempre la forma en que los científicos entendían el mundo. A medida que Newton continuaba su trabajo, se convirtió en miembro de la Royal Society en 1672, y en 1701 fue elegido como miembro de la Academia Real Francesa. Su legado como uno de los científicos más destacados de la historia continúa siendo una fuente de inspiración para generaciones de investigadores y científicos. Newton también era un filósofo natural que buscaba entender el orden del universo.
Creía en la existencia de un Dios creador, pero pensaba que sus leyes naturales eran suficientes para explicar los fenómenos del mundo natural. Su visión del universo como una maquinaria compleja y armoniosa lo llevó a escribir sobre temas religiosos en su trabajo. Las ideas de Newton se extendieron más allá de la física, influyendo en filósofos como Voltaire y Kant. Sus teoremas matemáticos y leyes científicas todavía son utilizados hoy en día en una amplia gama de campos, desde la astronomía hasta la ingeniería. Mientras Newton continuaba su trabajo en la casa de Woolsthorpe, su reputación como un genio del cálculo se extendió por toda Europa. Sus colaboraciones con otros científicos y su compromiso con la búsqueda del conocimiento lo llevaron a convertirse en una figura respetada en la comunidad científica. Newton también estaba interesado en la alquimia, aunque nunca logró sus objetivos de encontrar la piedra filosofal. Sin embargo, su investigación sobre las propiedades químicas y físicas de los materiales lo llevó a hacer contribuciones significativas en el campo de la química. La influencia de Newton se extiende más allá de la ciencia y la filosofía, influyendo en la cultura popular. Su imagen ha sido utilizada en una variedad de contextos, desde monedas hasta obras de arte. En la pequeña aldea de Woolsthorpe, en el condado inglés de Lincolnshire, nació un hombre que cambiaría para siempre la forma en que se entiende el universo. A Isaac Newton le fue asignada una vida relativamente tranquila y segura, pero nada podría haber preparado a la humanidad para las revolucionarias ideas que iba a descubrir. A los 3 años, Newton se quedó huérfano de madre, lo que significó un cambio drástico en su vida. Fue enviado a vivir con su abuela paterna y más tarde con un tío lejano, donde comenzó a desarrollar una intensa curiosidad por la naturaleza. Encontraba fascinante estudiar los fenómenos del mundo que lo rodeaban y pasaba horas observando las formas en que la luz se refractaba y el comportamiento de los objetos. La educación formal de Newton comenzó a los 12 años, cuando fue enviado al King's School en Grantham. Fue allí donde desarrolló una apreciación por la matemática y la astronomía, áreas en las que más tarde se convertiría en un experto reconocido. A pesar de su entusiasmo por el aprendizaje, Newton tuvo problemas para adaptarse a la rutina escolar y fue finalmente expulsado. A los 16 años, Newton regresó a casa y comenzó a trabajar como administrador en la granja familiar. Sin embargo, sus intereses intelectuales lo llevaron a continuar su educación autodidacta, centrándose en las áreas que le apasionaban más, la matemática y la filosofía natural. En 1661, Newton se matriculó en la Universidad de Cambridge, donde se unió al Clare College. Fue allí donde comenzó a desarrollar sus ideas sobre la luz y las mareas. Además, conoció al astrónomo Edmond Halley, quien le presentó una copia del trabajo de Galileo Galilei. A medida que Newton continuaba su investigación en la Universidad de Cambridge, comenzó a dar forma a lo que sería su teoría más famosa, la ley universal de gravitación. Esta ley revolucionaria estableció que la gravedad es una fuerza que actúa entre dos cuerpos y que disminuye con el cuadrado de la distancia entre ellos. A pesar del gran impacto que tuvo su trabajo, Newton se vio envuelto en un escándalo cuando fue acusado de plagar a Robert Hooke, un científico británico. Sin embargo, las pruebas demostraron que no había plagiado y el asunto quedó olvidado. En 1687, Newton publicó su magnum opus, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Este libro sentó las bases para entender el universo y lo convirtió en una figura respetada e influente en la comunidad científica. A medida que Newton continuaba su investigación, comenzó a centrarse en la óptica. Encontraba fascinante el comportamiento de la luz y se dedicó a estudiar sus propiedades. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir la composición de la luz blanca y cómo se forman los colores. En 1703, Newton fue elegido como presidente de la Royal Society, una posición que ocupó durante 22 años. En este cargo, fomentó el desarrollo de la ciencia y apoyó a otros científicos en su búsqueda del conocimiento. A pesar de ser un hombre reservado y tímido, Newton dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su legado continúa siendo relevante hoy en día, ya que sus teorías sobre la gravedad y la luz siguen influyendo en nuestra comprensión del universo. En el transcurso de su vida, Newton recibió numerosos reconocimientos por sus contribuciones a la ciencia.
Fue elegido miembro de la Royal Society en 1672 y fue galardonado con una medalla de oro de la Sociedad en 1705. A medida que avanzaba la edad de Newton, continuó trabajando en su investigación. En su lecho de muerte, pidió a sus amigos que no permitieran que nadie tocara sus manuscritos. Quería asegurarse de que su trabajo fuera publicado y reconocido después de su muerte. Finalmente, el 20 de marzo de 1727, Newton falleció en Kensington, Londres, a la edad de 83 años. Su legado continúa siendo un recordatorio del poder de la curiosidad y la determinación de un hombre que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Su legado es recordado en las palabras de Albert Einstein: Isaac Newton fue el hombre más grande de su época, y quizás el más grande de todos los tiempos. Isaac Newton nació en Woolsthorpe, Lincolnshire, en 1642. Su padre, un granjero, murió antes de que Newton fuera concebido, y su madre se casó con un herrador local cuando Newton tenía 3 años. Newton fue enviado a la escuela de la vecindad, donde mostró una notable habilidad para las matemáticas. A los 12 años, fue expulsado de la escuela por sus malas maneras y poco interés en el trabajo duro. Sin embargo, su madre lo envió al colegio de Grantham para que continuara su educación. Newton se destacó en las matemáticas y comenzó a leer los clásicos griegos y latinos. En 1661, Newton regresó a la Universidad de Cambridge, donde estudió teología, pero pronto se centró en las matemáticas y la física. Allí conoció a un amigo que compartía sus intereses científicos, Isaac Barrow, quien lo introdujo en el trabajo de Galileo. Newton comenzó a desarrollar su teoría del movimiento, que sería publicada más tarde como los Principia Mathematica. También se centró en la óptica y descubrió las leyes del reflejo y la refracción. En 1667, Newton fue elegido miembro de la Royal Society y comenzó a trabajar en su teoría de la gravedad. En ese momento, la mayoría de los científicos creían que el movimiento de los planetas se debía a influencias celestiales. Newton trabajó incansablemente para desarrollar sus ideas y, finalmente, publicó las Principia Mathematica en 1687. En ellas, presentó su ley de la gravedad universal y demostró cómo la gravedad era la fuerza que unía el cosmos. Aunque Newton no fue el primero en proponer una teoría de la gravitación, fue el primero en desarrollarla matemáticamente y demostrarla con observaciones experimentales. Su obra revolucionó la física y cambió nuestra comprensión del universo. En 1696, Newton se convirtió en miembro del Parlamento y ocupó un cargo público durante más de 20 años. A pesar de su trabajo político, continuó escribiendo sobre ciencia y filosofía. A medida que avanzaba la edad, Newton se retiró cada vez más de la vida pública. Murió en Kensington el 31 de marzo de 1727, a los 85 años. El legado de Newton es inmenso. Sus leyes del movimiento y la gravedad siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión del universo y han sido utilizados en una variedad de aplicaciones científicas y tecnológicas. Aún hoy, Newton se considera uno de los científicos más influyentes de la historia. Sus ideas han cambiado el curso de la ciencia y continúan inspirando a generaciones de científicos y filósofos.